En paralelo, hemos conseguido reducir en un 20% la planta estatal. Hemos reducido en casi un 40% los cargos superiores de la administración pública, ahorrándole 2.000 millones de dólares al año a la sociedad sin afectar la calidad de un solo servicio o competencia. También hemos vuelto al equilibrio a la mayoría de las empresas estatales. A su vez, cambió de lugar, por favor, pero claro, no saben, ustedes suman con dificultad, no saben lo que es mover un raviol adentro de un organigrama. A su vez, esto nos permitió avanzar con la eliminación de impuestos, como el impuesto país, retenciones a las economías regionales y distintas cadenas productivas. Redujimos también percepciones de IVA y de ganancia importaciones de bienes básicos, aranceles a ropa, telas, electrodomésticos, neumáticos, motos, insumos industriales, fertilizantes, herbicidas y productos electrónicos. Bajamos impuestos internos a autos y motos, aranceles para autos híbridos y eléctricos, aranceles a celulares e impuestos internos a productos electrónicos y el impuesto interno a seguro. Ahora solo falta que las provincias y municipios hagan su parte, por lo cual hemos facilitado una herramienta para denunciar tasas excesivas chequeándolo en una página. A su vez, acabamos de aprobar el RIMI para medias inversiones que potenciará la expansión de gran parte de las pymes del país, permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital. Esta medida se aprobó como parte de la reforma laboral, que modernizará por primera vez en más de 50 años la regulación laboral de nuestro país, acorde al dinamismo del presente. En el orden de la justicia hemos promulgado la Ley de Reiterancia y Reincidencia, la Ley de Juicio en Ausencia, y en las últimas semanas hemos enviado nuevamente al Congreso el proyecto de ley del nuevo régimen penal juvenil. Al mismo tiempo, hemos logrado implementar el sistema acusatorio en el 65% del país y estamos camino a implementarlo en todo el territorio. Todo esto lo hemos hecho con el fin de recuperar el imperio de la ley y mejorar los tiempos de la justicia, dado que una justicia que demora años de justa no tiene nada. En definitiva, todo esto fue un esfuerzo coordinado de las múltiples áreas de falla estatal para evitar la catástrofe. Y fue gracias a eliminar el déficit fiscal y la emisión monetaria que logramos pasar de una inflación que cerró en 2023 por encima del 200% y viajaba a la velocidad del 17.000 anualizado a una inflación que terminó en 2025 en torno al 30%. Y todo esto sin enviar a la economía a una mega recesión, sino volviendo a retornar al sendero de crecimiento económico. Así, en 2024, y aclaro bien para que vean cuál es el indicador que estoy usando, la actividad económica medida por el EMAE mensual desestacionalizado creció un 6,6% punta a punta, es decir, diciembre 24 contra diciembre 23. Mientras que durante el 2025 el crecimiento fue de 3,3%, por lo que hace 2 años seguidos que la economía crece y acumula una mejora de más del 10%. Esto es, estamos saliendo del pozo. Y lo que es más importante, todo esto lo logramos sin expropiaciones ni default, ni hiperinflaciones que hubieran llevado a la pobreza al 90% de los argentinos. Todo esto fue tan solo el resultado
de encarar con seriedad y adultez la gestión del Estado, respetando los derechos de propiedad y devolviéndole la libertad a los argentinos. Del Caño, si vos fueras la representación de los trabajadores, ¿sabés qué? Tendríamos un problema muy grave, porque ustedes no son más que el 5%. ¿Qué te pasa, Chilindrina Trosca? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trosca? Porque no lo llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale. Dicho esto, no podemos hacer una verdadera descripción del estado de la nación sin primero abordar las zozobras generadas por un sector de la política, ustedes, sus socios empresarios y mediáticos que se resisten al cambio y que durante el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este gobierno y les salió mal. Al haber logrado salir de la tormenta durante el primer año, con un enorme sacrificio hecho por la sociedad argentina, las condiciones estaban dadas para una economía en la que nuestro país pudiera crecer fuertemente, ya que a inicios del año la economía se expandía a una tasa del 6% y se aceleraba camino al 8%. Sin embargo, la oposición estaba dispuesta a todo con tal de volver al poder. Mientras el Poder Ejecutivo, por primera vez en la historia, entraba un año electoral ajustando la política fiscal y apretando la monetaria, la oposición deseó utilizar todo tipo de recursos para destruir el plan económico. El primer ataque fue durante el mes de marzo, previo al acuerdo con el FMI, el cual ocasionó un primer pico de incertidumbre que se tradujo en la suba del riesgo país, suba de las tasas de interés, repunte en la inflación y un estancamiento de la inversión. Sin embargo, superamos el embate y la tasa de inflación para el mes de mayo cayó al 1,5%. Sin embargo, en dicho mes, luego de nuestro triunfo en las elecciones de la ciudad, comenzó a digitarse un ataque sin precedentes en la historia argentina y que tomó su punto más alto luego de las elecciones del mes de septiembre en la provincia de Buenos Aires, algo que a opositores y propios, digamos, lo hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia. Ese ataque coordinado entre el Congreso de la Nación sancionando leyes irresponsables, algunos medios de comunicación con operaciones y engaños de todo tipo para confundir el electorado y algunos sectores empresarios que apostaban por una devaluación para beneficiarse a costa de los pobres, generó un nivel de incertidumbre en la sociedad pocas veces visto, solamente comparable con el pánico del regreso al kirchnerismo en agosto de 2019 y la crisis de 2001, donde la política no tenía problemas en tirar en la calle uno o todos los muertos que fueran necesarios con tal de volver al poder. Sin ir más lejos, esto quedó claro en declaraciones de los últimos días por parte del gobernador Quintela y de la senadora riojana María Florencia López, que son de ustedes, golpistas, quienes no solo han sido denunciados por el fiscal Stornelli, sino que él mismo ha reabierto la causa por los hechos sucedidos en 2001. Esperemos que la justicia avance
no solo sobre los posibles actos de sedición, sino también sobre quienes pudieran ser sus beneficiarios directos e indirectos de dichas acciones. En este contexto de incertidumbre política se disparó el riesgo país, nunca mejor apodado como riesgo Cuca, lo cual derivó en una El riesgo Cuca derivó en una caída de la demanda de activos denominados en pesos. Así, mientras se atacaba el peso por el equivalente a 50% de M2, esto es, unos 41.000 millones de dólares, la tasa de interés volaban por los aires, la actividad se frenó en seco y la caída en la demanda transaccional de pesos hizo que la tasa de inflación se acelerara. Es claro que esta aventura golpista no fue gratis. Acorde a nuestras estimaciones, se perdieron 2,5 puntos de crecimiento. Es decir, el riesgo Cuca nos costó además 25.000 millones de dólares en términos de PBI. En este contexto golpista, sí, golpista, tuvimos, gracias a nuestro gran acierto en materia de política exterior, un aliado clave. Por primera vez en la historia y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre los Estados Unidos y Argentina, el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda de nuestro país. Y esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino para defendernos contra el embate desestabilizadores de los representantes del antiguo régimen, o sea, ustedes, los golpistas de siempre. Sin embargo, no, es que yo no tengo problema en aceptar los hechos como son. Yo no me peleo con los datos como ustedes. O sea, sin embargo, fue imposible remediar de forma inmediata todo el daño generado.